Primero que nada quisiera agradecer al presidente Roberto Molina Barreto por la invitación a participar en este seminario, así como a Alberto Grimori, representante de la Comisionada de Naciones Unidas. Mis respetos para el magistrado Dr. Rodolfo Romoser, los señores magistrados, letrados, jueces y público en general. El tema que voy a tratar hoy, a pesar de que trata sobre derechos humanos, es básicamente un compartir experiencias, más que una exposición magistral, máxime con el tiempo que tengo. En este caso concreto, más que de derechos humanos, yo quisiera hablar, y de hecho vamos a tratar también para que no se asusten, de dos temas que son colaterales: acceso a la justicia y eficacia de las sentencias que aplican estos instrumentos internacionales. ¿Por qué acceso a la justicia? Porque la mayoría de nuestros países, y Costa Rica no es la excepción, suscribimos la mayoría de los instrumentos internacionales que en el momento pugnan por ser aprobados, desde la Convención de Belén do Pará hasta la Convención sobre los Derechos del Niño, por no mencionar el Pacto de San José. Lo único es que parece que nuestro colectivo nacional se satisface con la simple ratificación y firma de estos instrumentos internacionales, como si por arte de magia los problemas que ellos pretenden solucionar desaparecieran con su sola firma. Nos olvidamos que son instrumentos operativos, instrumentos para solucionar problemas. El convenio 169 de la OIT, por ejemplo, que brinda una protección especial a los indígenas, es un convenio que pretende solucionar este tipo de situaciones. Pero no solo es un problema de acceso, sino también, adicionalmente, en nuestro medio, es un problema de eficacia jurídica. No basta a veces que una sentencia cite un determinado instrumento internacional para que esa sentencia tenga una vinculación erga omnes, como dice la mayoría de nuestras leyes de la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Las explicaciones son múltiples y solo quiero dar de pasada una aproximación a algunos de los problemas que teníamos en Costa Rica. La mayoría de nuestros funcionarios, cuando la Sala Constitucional dictaba un fallo, aplicando algunos de estos instrumentos internacionales y iba destinada a algunos de los representantes del Estado, la pregunta que solía oírse en el ambiente era: bueno, y en realidad este tratado había que aplicar, es una norma jurídica. No era que bastaba con la suscripción, pero tenemos que cumplirlo en realidad. ¿Por qué ocurre esto? A grosso modo podríamos decir que tiene diferentes razones, pero vamos a mencionar superficialmente tres de ellas y después hablamos si ustedes quieren. La primera, creo, tiene que ver con el valor que tienen los instrumentos de derechos humanos dentro de los ordenamientos. Como ustedes saben, pueden ser convenios, pueden ser declaraciones, pueden ser tratados. Pero solemos, principalmente los que tenemos más canas, y los que tienen más que yo, y fueron abogados formados en nuestras respectivas facultades, aprendimos que estos convenios internacionales de los que estudiábamos formaban parte del bloque que se denominaba el derecho internacional público, un derecho internacional público que normalmente era, por decirlo de la forma más suave, librado al cumplimiento por parte de las intervinientes. Pero no había un tribunal internacional fuerte que obligara a los estados a cumplir. Desde luego estaban los tribunales de comercio y otros que imponían cierto tipo de condiciones. Entonces tenemos dos tipos de convenios: los convenios que podrían decir que son los tradicionales, que normalmente los estados han firmado en toda la época de su existencia democrática, que en última instancia obedece a criterios políticos y de conveniencia política. Por ejemplo, quitar exoneraciones o aranceles para que determinados productos ingresen, estos convenios bilaterales o unilaterales, por ejemplo, o en última instancia, en estos tipos de convenios, lo que los estados buscan es obtener una determinada ventaja en un determinado momento histórico. La doctrina
suele hablar de ellos como convenios contratos. Perdón. Estos convenios contratos tienen reglas muy específicas. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece dos cláusulas que podríamos denominar llave que permiten el rompimiento o el incumplimiento de estos convenios dependiendo de cómo le vaya al Estado en su negociación. Y se establece en la Convención de Viena que el incumplimiento grave de cualquiera de estos convenios lo que da lugar es a la suspensión total o parcial. Desde luego están la Convención de Pacta Sunt Servanda, el cumplimiento de buena fe, etc. Pero esto nos lleva siempre a quien hace efectivo ese convenio en caso de incumplimiento. El segundo aspecto es que aún la Convención de Viena permite que si las circunstancias cambian, el Estado tiene alguna libertad para dar por terminado el contrato o el convenio. En última instancia, nuestros estados siempre han asumido que estos contratos pueden ser buenos o malos, dependiendo de las circunstancias. Y así, dependiendo de las circunstancias, continuamos con ellos o no. ¿Cuál es la diferencia con los tratados de derechos humanos? Creo que lo esencial es que la mayoría, o todos ellos, cuando se habla de derechos humanos, estos tratados y convenios lo que persiguen es el establecimiento de un orden público común a toda la humanidad. Ese establecimiento de un orden público común tiene una particularidad. Y la particularidad es que su razón de ser es el ser humano, es el niño, es la mujer, es la persona que tiene discapacidad, es aquel, por ejemplo, que tiene derechos dentro de un proceso penal, o es aquel que los derechos económicos y sociales representan la diferencia entre la vida y la muerte en algunos casos. Pero en fin y al cabo, este nuevo destinatario no va a ser el Estado, a diferencia de los tratados contratos. Ya no es el Estado el que negocia, obtiene una ganancia o una pérdida. Ahora, cuando hablamos de los tratados de derechos humanos, de lo que estamos hablando son de codificaciones que son hechas para el pueblo, para la gente. Y los destinatarios de esos tratados de derechos humanos, desde luego, van a ser aquellos que pueden volverlos efectivos y el Estado no está en capacidad de prescindir de ellos con la ligereza que prescindía de los tratados contratos. Vean, para aquellos que tengan interés, la opinión consultiva OC 1/81 de otros tratados, serie A, número 1, párrafo 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean también el caso Sorin, de 7 de julio de 1989, de su párrafo 87. Tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea señalaron que el objetivo de los convenios de derechos humanos es el establecimiento de un orden público para la protección de los seres humanos. Los sujetos activos van a ser otros y los legitimados también para reclamar esos derechos. El otro aspecto que podría incidir en que haya una cierta laxitud a la hora de estudiar o implementar como normas los instrumentos de este tipo, dicen algunos que es un problema estructural. El problema estructural estaría compuesto por el mecanismo específico con que se construye la admisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ciertamente, por ejemplo, el principio de subsidiariedad establece que solo ante la falta de respuesta interna a graves agresiones de los derechos humanos, la Corte interviene. También es cierto que la Corte exige el agotamiento previo de las instancias nacionales, lo cual, en cierto tipo de países como el nuestro, donde teníamos el Código Contencioso anterior, contencioso administrativo, un proceso contra el Estado duraba 10-15 años. Una violación a los derechos humanos en mi país, aplicando esta exigencia de agotamiento previo, implicaba que una persona tenía que esperarse 15 años a que terminara el contencioso, ir a casación y después podía ir a reclamar la violación de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, hay cuerpos que no aguantan cierto tipo de arrastres y definitivamente es difícil, y pueden tener razón los que dicen que este mecanismo específico que tenemos con la Corte Interamericana sea un disuasor para que el tribunal que pueda hacer efectivos, por ejemplo, el Pacto de San José, no sea un guardián lo suficientemente veloz de ese mismo Pacto de San José. Pero se les olvida, a los que opinan de esta forma, que la opinión consultiva 11-90 de agosto de 1990 estableció ya desde el principio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que no era necesario el agotamiento de la vía interna, que tampoco era necesario aplicar el principio de subsidiariedad para aquellos casos donde las personas, por condición de pobreza, por imposibilidad de tener acceso a una representación digna ante las instancias nacionales, no pudiera agotar las vías internas y podía acudir directamente a la Corte. Esta opinión consultiva sería bueno que fuera difundida, porque esto permitiría de una forma directa el acceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin necesidad de agotar las vías internas. Sin embargo, para aquellos casos donde estas situaciones se dan, en doctrina han existido diferentes corrientes que pretenden dar una solución alterna a este problema de cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos. Don Gregorio Pérez Barba y Bobbio, por ejemplo, propugnan por algo que se denominó la lucha por la universalización de los derechos humanos y lo que ellos denominan sobre el consenso de protección de estos derechos humanos o la tercera vía. ¿Qué significa esto de la tercera vía? La tercera vía lo que significa es que ante estos problemas de dilación de los tribunales de derechos humanos, los tribunales constitucionales tienen la obligación de aplicar en el derecho interno los instrumentos internacionales de derechos humanos para resolver los casos concretos. Se establece así una especie de retroalimentación del derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos. La mayoría de nuestras constituciones tienen una norma que, cambiando matices, dice algo similar a lo que dice la nuestra. Los instrumentos de derechos humanos debidamente ratificados y firmados por los estados tienen un valor superior a la ley. En última instancia, estas normas, estos tratados de derechos humanos, son leyes. Y una ley especialmente calificada, una ley con jerarquía superior a la ley. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene esto desde el punto de vista de interpretación? La primera de ellas, que los choques entre la ley ordinaria y el instrumento de derechos humanos establece la misma Constitución, en nuestro caso, que el instrumento de derechos humanos tiene un valor superior a la ley. Ergo, siempre que la ley ordinaria se oponga a lo que establece un instrumento de derechos humanos, la ley estaría derogada por una ley calificada por disposición constitucional.